como ya no me aguanto, me voy a desquitar con el maestro Paco Cruz. Agárrenme, éntrele, maestro Paco Cruz, agárreme, por favor, maestro Paco Cruz, agárreme, que ya me enchilé, maestro Paco Cruz. Mientras pasa eso, mientras te bajas un poquito, mira, Jaime, buenas noches. Ya yo sé qué voy a hacer el domingo. Estoy preparando mi manta para marchar. Maleantes unidos jamás serán vencidos. No, Jaime, es cosa seria. Y luego la otra, mira, tomando en cuenta lo que ha pasado las últimas horas y con García Luna, ya sé que Felipe Calderón va a decir, yo ni lo conocí, yo ni lo nombré, así que vamos a ser responsable a Margarita, y como ya nadie lo quiere, pues va a ser el no nato, el fantasma, el paria, el invisible, el traicionado, el engendro, el traidor, ya no sé, mano, yo, fíjate, ¿te acuerdas que te comentaba, no sé qué voy a hacer cuando acabe el juicio? Sí, ya vendimos todo, ¿qué más vamos a vender? Sí, efectivamente. Pero mira, los panistas solitos nos dan material, no tienen vergüenza, Jaime. Sí, se ponen de pechito. Eso, justamente, Jaime. Uno quiere ser serio. Bueno, tú sabes, Jaime. Uno quiere ser serio, pero no se dejan. No se dejan. Estos hombres son Pues mira, Jaime, habíamos dicho, es como una tragicomedia. Como una tragicomedia que ya se los comió y están en su papel, en realidad están representando un papel. Me gustaría verlos alguna vez como son, sí, como en realidad son, pero aquí están representando una comedia, un teatro bufo. Es decir, han hecho de la política, que yo no digo que antes era mejor, no, pero han hecho un ridículo completo, Jaime. Sí, ¿cómo te salvas de esa sentencia? No, ¿sabes a mí lo que me calienta? Que quieran insultar la inteligencia de los mexicanos, Paco. Francamente. Eso, Jaime, mira, yo digo que son como... Yo recuerdo mucho cuando Felipe Calderón aparecía en unos eventos, actos, que parece lo mismo, pero no es igual, aparecía algunas veces y le ponían un banquito porque se sentía enano. ¿Sí? Y bueno, en realidad sí era. Sí, no, de veras, le ponían el banquito y el Estado Mayor Presidencial procuraba ocultarlo, ¿sí? Y entonces yo en esa época preparaba las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado el gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo, y decía, pero este tipo no es enano mental. Sí, y así está todo el PAN, Jaime. Mira, lo digo con mucho respeto porque eso están enseñando en estos días. Hoy ha sido como el ridículo completo. Primero este tipo que sale mal con ese, pues que es un pequeño ensayo malogrado, el que publica en Reforma, ¿cierto? Sí. Fuera de tiempo. ¿Qué pensaba este personaje? Erigirse verdaderamente en el líder moral de la oposición. Ya tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Sí, con todos los asegúnes que tiene, yo dudo que Cuauhtémoc Cárdenas haya recibido dinero del narco. Sí, a mí no me cae bien Cuauhtémoc Cárdenas, porque conozco cosas de él, me tocó cubrir en parte las elecciones de 1988, y siempre lo he visto como, a pesar de todo lo que diga, siempre he pensado que se acobardó, porque yo estaba en esas elecciones, estaba en la Cámara de Diputados, estaba en Gobernación, y yo decía, ¿qué le hace falta a este tipo? Bueno, yo sé que le hace falta, pues lo de su papá, pero alguna vez, tú sabes, doña Amalia Solórzano, de la viuda del general Lázaro Cárdenas, comentó, sí. Bueno, eso me lo comentaron de rebote, pero lo creo por la persona que me lo dijo, en las familias solo hay un héroe, y ya tenemos al general, y yo con esto decía, pues sí, el general Lázaro Cárdenas del Río no tiene otro, es el tata hasta de mi familia, así que Cuauhtémoc, pues ahí se va a quedar del montón y sigue en el montón, pero aún con eso, yo dudo que él haya recibido un centavo del narco. Entonces, el líder moral de la oposición, bueno, pues va a seguir siendo Cárdenas, y Calderón, no, hombre, es un papel vergonzoso, Jaime, de veras. Sí, da pena que un personaje de esa naturaleza se diga mexicano y esté
fuera del país y en los círculos que se reúnen, que es la extrema derecha de España y algunos otros círculos conservadores de Europa, o ultraconservadores más que conservadores, pues lo vean como un expresidente mexicano. De veras me da pena, Jaime. Eso, yo digo, si yo estuviera en un lugar a donde él estuviera, yo diría que soy guatemalteco. Ya en definitiva, mano, sí. Con todo el respeto, porque además yo tengo amigos guatemaltecos que me caen bastante bien, salvadoreños, nicaragüenses, que la verdad los adoro porque son mis amigos, gente inteligente, de valor. Pero si estás en un salón a donde esté Felipe Calderón Hinojosa o Anaya, imagínate. Puro impresentable. No, pues mejor me escondo y digo, recuerden que soy de Guatemala. Oye, pues mira, hablaba también de es que de verdad, yo no sé quiénes sean ahora los estrategas del PAN, pero francamente son una punta de ceporros, de lerdos, retrasados mentales. Fíjate, te voy a poner el video nocturno, querida Adri, el número 1 de Jorge Romero, ya sabes, el que está vinculado con el cártel inmobiliario, Jorge Romero Herrera. Escucha lo que dice. García Luna no le pega al PAN. En lo más mínimo, en lo más mínimo. No hay que cobrarle nada al PAN. Porque en lo más mínimo, porque este personaje no fue miembro del Partido Acción Nacional, nunca lo fue. Fue parte de un gobierno que tuvo muchas cosas más, que el expresidente Calderón ha declarado que él no tenía conocimiento de esto, y tanto que ni siquiera salió al caso en el juicio, su nombre. Así es que para nada nosotros consideramos, para nosotros esto no es lavarnos las manos, para nosotros esto es preclaro en decir que la persona sentenciada no era miembro, nunca lo fue, del Partido Acción Nacional. Jaime, qué vergüenza. Te digo. Salió el nombre de Felipe Calderón. Ándale, exacto. Pero mira, no solo salió el nombre de Felipe Calderón, Jaime, dice, fue parte de un gobierno. Acabo de subir a mi Twitter, hace rato, una foto pegadito a aquella víbora ponzoñosa, tepocata, sanguijuela, que era el lenguaje de Vicente Fox, ¿te acuerdas? Así llamaba a los priistas. Así llamaba, y te acuerdas que bueno, son unas sanguijuelas, tepocatas, víboras venenosas, les decía, y se comprometía a sacarlos de los pinos. Y ¿a quién impone? Y le crea, no solo impone, le crea la Agencia Federal de Investigaciones para crear el FBI a la mexicana. O sea, Genaro García Luna, que había sido, ciertamente era priista, trabajaba para Francisco Labastida Ochoa. Entonces, mira, y luego, pues están las fotos con Calderón pegaditos, con Margarita Zavala. Ándale. Oye, Jaime, pero, fíjate, imagínate, o sea, tú y yo ya somos periodistas viejos, querido amigo. Y entonces, francamente, yo reconozco que antes los políticos de antaño, santo cielo, pues yo no sé si eran más inteligentes, si tenían más empaque intelectual, estaban mejor formados, pero estas son una panda de payasos que yo no sé quién, insisto, quiénes son sus operadores, sus estrategas, porque antes los políticos sí eran cínicos, eran zorrunos, pero por lo menos tenían ingenio, tenían chispa, sentido del humor para darle vuelta a las cosas. Pero esta gente es de una inteligencia tan chata que no se dan cuenta que todo esto resulta contraproducente, Paco. Mira, sí se dan cuenta, Jaime, pero nos quieren ver la cara. Verdaderamente yo estoy convencido de eso, ¿eh? Estoy convencido que nos quieren ver la cara. Es decir, mira, Vicente Fox, tomémoslo primero con Vicente Fox. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace Vicente Fox una vez que llega a la presidencia de la República? Apoyar a personas que no iban a llegar a la candidatura presidencial y luego apoya al PRI. Él le abre las puertas al PRI y en especial se vuelve fan de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué hace luego Calderón? Se vuelve fan de Enrique Peña Nieto.
Sí, entonces nos quieren ver la cara, Jaime, verdaderamente son priistas y malos. Digo, son priistas, ahora son PRIAN, PRD, no, estos son panistas que se vistieron con la camiseta del PRI, ¿sí? Pero además son torpes, ignorantes y burros, no digo otra palabra porque, pero es que esos son, Jaime, ¿verdad? Mira, yo de veras estaba metido en, yo ya te platiqué, bueno, ya los llevo meses cantando, sobre mi nuevo libro, pero me hicieron hoy una llamada para preguntarme eso, porque hubo una reunión de libreros, y tú sabes que en las reuniones de libreros les anuncian las novedades para el siguiente año, o para los siguientes meses, y me hablaron y les digo, no, pues la verdad es que no sé, la editorial lo dio, pues porque, bueno, sabe que estoy trabajando, pero pues no me avisa, ¿no? Pero en ese momento, estaba viendo cosas del PAN y digo, ¿qué tipos nos quieren ver la cara? Así que me sacó del libro y estaba viendo el primero, el comunicado de Felipe. Sí, tú recuerdas, él le había dado una entrevista, fíjate, a Carlos Loret de Mola. Sí, que ya es mucho decir, pero se la dio y está en las redes. Y la pregunta es directa, ¿y usted se disculparía si lo encuentran culpable? Y entre otras cosas, no dice que se disculparía, dice, bueno, pues vamos a ver, primero el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, pero sí dice, y casi textual, pero si lo encuentran culpable, pues voy a asumir mi parte de la responsabilidad. Sí, y además la tendría que asumir porque fue el jefe del Estado. Absolutamente, él lo eligió, como quiera que sea, él lo eligió. Lo tuvo 6 años, le perdonó asesinatos, le perdonó pillerías. Entonces yo digo, por favor, Jaime, nos quieren ver la cara. Quieren ver la cara, es increíble. Ahora, déjame proponerte el siguiente razonamiento. A ver, dime tú si voy bien o me regreso o estoy ya chocheando. Porque mi gran pregunta es, ¿por qué el PAN, en lugar de marcar distancias en serio, no con Genaro García Luna, porque Genaro García Luna ya es un apestado, ¿por qué no marcar distancias con Felipe Calderón? Y salir y lanzar realmente un mea culpa sincero, honesto. Señores, esto fue producto de una época, de un sexenio, siempre hay manzanas podridas entre las buenas, patatín, patatá. El sexenio de Felipe Calderón nos falló, Felipe Calderón. Yo creo que sería una estrategia más honesta, más inteligente, en lugar de seguir encubriendo y ofreciéndole cobertura a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, por consiguiente. Yo no sé si realmente no se han dado cuenta que Felipe Calderón se ha convertido, y Margarinflas, se han convertido en un peso muerto, en un lastre. ¿O crees que me equivoco, querido Paco? No, pero te voy a decir algo, Jaime, que voy a sumar a lo que dices. El problema con ellos es que no se pueden deslindar de todo porque son cómplices, ¿sí? No es hablar al azar. Mira, realmente, si analizamos, bueno, son 2 presidentes del PAN, ¿sí? Dos presidentes del PAN, sobre todo los priistas. Los 2 involucrados en nexos con la corrupción y con el narco. Pero no solo ellos, mira, tienes a su ex candidato o su fallido candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, huyendo, fugado allá en Estados Unidos, escondiéndose de que no le vayan a echar guante, literalmente hablando. Tienes a Guillermo Padres Elías de Sonora, que también estuvo involucrado en corrupción. A Cristian Damián von Roerich, que ahora está en el cártel inmobiliario. Sí, a Eugenio, a Tomás Yarrington, sí, e igual. Luis Cárdenas Palomino, igual de las administraciones panistas, involucrado en el narcotráfico. Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes. Entonces Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas, sí, por el PAN-PRD, involucrado en corrupción. Es decir, hace tan poquito, después del salinato, y llegan arreglos con ellos, ¿te acuerdas? En las concertaciones,
Sí. Validan el fraude de Carlos Salinas de Gortari en aquellas elecciones que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí sí debo decirlo, las ganó legalmente y decentemente, pero finalmente validan el PAN con Héctor H. Álvarez, con el jefe Diego, con Diego Fernández de Ceballos, que el jefe no tiene pero ni madre, sino que también es un sinvergüenza del PAN, pero ellos validan el fraude, llegan a un arreglo con Salinas y le dan nacimiento a aquella de las concertaciones, ¿te acuerdas? Intercambio del fraude por gubernaturas, por diputaciones, y que finalmente hacen llegar a Vicente Fox a la presidencia. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas de Gortari hace una serie de reformas constitucionales que le abren el camino a hijos de padres extranjeros, y esa era con dedicatoria para Vicente Fox. Es decir, le pagan bien la validación del fraude. ¿Por qué? Pues porque si no lo hubiera hecho Salinas, estos tenían, en algún lugar deben tener guardado algo de ese fraude. Y Carlos Salinas de Gortari tampoco es que vaya a comer fuego, ¿eh? Tampoco, terminó tan desprestigiado. ¿Te acuerdas que era el hombre más apestado de este país? Sí, entonces yo supongo que por ahí les tienen guardado, pero entonces, bueno, el contexto es, tan poquito tiempo tienen en el poder, ¿sí? Tan poquito, y tantos corruptos que han salido del PAN, a donde llegan a gobernar, llegan a robar, a involucrarse en tranzas, en sobornos, es decir, son priistas en toda la naturaleza, en toda la extensión de la palabra, Jaime, ¿no? De veras me da pena, pero es eso, Jaime. Oye, Paco, qué ingenuo me vi con esa pregunta de que si acaso pueden saltar lastre solamente sacrificando a Calderón y a Margarinflas, cuando, como tú dices y dices bien, es que todas las manzanas están podridas. Es cierto, Paco. Qué bueno que te tengo a ti para consultarte, y qué bueno que los amigos de Sin Censura ya han de estar pensando, pinche Jaime, ¿quién cree, no? ¿Cómo? ¿Qué cree, no? Oye, le voy a pedir a esta Adri, para seguir con el mismo tema, el video número 6 de la mañanera, querida Adri. Si acaso Calderón y eso, con un planteamiento ofensivo para las víctimas, completamente, ¿no? Una falta de respeto a las víctimas. Es decir, lo hice, ordené que se usara toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer. Al estilo de Díaz Ordaz, yo soy responsable. Bueno, ¿y los muertos y los desaparecidos? Por una decisión así, completamente irresponsable, porque no había ni siquiera un diagnóstico, un programa, un plan, nada. Era el uso de la fuerza, fuego. Y miren lo que ocasionaron. Además, la inmoralidad de decir, no me va a temblar la mano y vamos a usar la fuerza, y por el otro lado, dedicar toda la Secretaría de Seguridad Pública a proteger a un grupo de delincuentes a cambio de sobornos. Y no dar una explicación de cómo
es que sostuvo tanto tiempo y lo convirtió en su mano derecha. Claro, debería de explicar, pero no eso que yo soy valiente y enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando. Y no hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo 6 años, y si sabía o no sabía de lo que hacía García Luna, y los vínculos de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso y la vinculación de las agencias estadounidenses en el país, sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos. Que era una secretaría que se ocupaba de los puertos, de la protección de las costas, y de repente se convierte en una secretaría con equipos de élites entrenados en Estados Unidos para enfrentar a las bandas del narcotráfico, con equipos de los más sofisticados entregados por el gobierno de Estados Unidos, que entraban y salían, hacían lo que querían en el país, violando la soberanía de México. ¿Por qué no explica todo eso? Hay muchísimas cosas, o sea, el papel de los embajadores de Estados Unidos en México, cuando asesinan en Morelos a un Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, y que hacen todo un espectáculo, un montaje, llevan periodistas, vulneran el cuerpo que fue asesinado, le toman fotos con billetes de dólares en todo el cuerpo. Declara el embajador de Estados Unidos de ese entonces de que sí se podía confiar en la Marina, no en el Ejército. Y a la semana, allá en Paraíso, Tabasco, asesinan a toda una familia de uno de los marinos que participan en ese operativo. Y al poco tiempo se va el embajador. ¿A quién le pide Calderón que se vaya el embajador? ¿Quién le concede el que cambien de embajador? Por eso el asunto de García Luna va a ayudar más a que se conozca toda la verdad, para que nunca jamás
se repitan estos hechos lamentables. Estaba yo evocando esos momentos del presidente, porque esta es una historia, Paco, con tantos picos, con tantas aristas, cómo se pudrió, cómo el narco penetró al gobierno de México, pero en esta ocasión, en medio de baños de sangre, de corruptelas en el seno del ejército, de la Policía Judicial Federal. Pero eso queda bien para una serie de Netflix, ¿no? O como diría el presidente, una serie de Netflix, ¿no? Pero, ¿sabes a mí lo que me inquieta más y quizá lo que resulta más preocupante, y hablo en términos más generales, en términos de democracia? A mí lo que me preocupa es que en este país no exista una oposición a la altura de las circunstancias. Tenemos una oposición que son una panda de, ¿sabes?, de calumniadores, delincuentes, delincuentes de todo tipo y color, ¿no? Del sector inmobiliario, vínculos con el narco, gente que se mete en el PAN en calidad de plurinominales para andar medrando desde el poder, desde la Cámara de Diputados y Senadores. No tenemos una oposición en México que permita robustecer el sistema representativo en México. Y fíjate que esto, lo que ha ocurrido con Genaro García Luna y lo que decía el presidente, es que esto demuestra hasta qué punto estaban podridas las cosas y tenemos todavía, falta aún por ver. Ya vemos cómo el tema del narco penetró a los medios de comunicación. Por cierto, Adri, hay una foto de Genaro García Luna que está con Raimundo Rivapalacio, porque Raimundo Rivapalacio, fíjense ustedes ahí, era quien le presentaba sus libros, ¿no? Y qué triste, ¿no? Qué lamentable, y ahora uno se explica, al menos, por ejemplo, hoy, un artículo de Raimundo poniendo nuevamente en tela de juicio el veredicto y además señalando que el veredicto contra Genaro García Luna ha representado un triunfo a la estrategia, a la narrativa de López Obrador, como si López Obrador hubiera sido el responsable de que este hombre se aliara con delincuentes y lo encontraran culpable esta semana. O sea, francamente es delirante, ¿no? Entonces, pero yo vuelvo al tema que nos ocupa. La democracia en México en manos de unos partidos políticos que dan asco. ¿Tú crees que en qué medida nosotros, la sociedad mexicana, el pueblo de México realmente, qué podemos hacer? Es decir, vamos entonces todos a apostar por Morena porque el PAN y el PRI son un asco. Francamente, a mí no me gusta la idea de tener un solo partido en México, me gusta que haya mayor representatividad, pero visto lo visto, Paco, yo no sé, perdón, estoy hablando quizá en voz alta, no sé si me expliqué lo que te quise decir. ¿Tú qué piensas? No, sí te explicas muy bien, Jaime. Mira, no, es una cosa muy seria. Tenemos una oposición de juguete que se ha dedicado verdaderamente a robar. A eso llegó al poder. No hay de otra. Vicente Fox y Felipe Calderón les abrieron las puertas, pero ellos ya las conocían. Ellos ya conocían las riquezas fabulosas que tenía este país. Hemos platicado, yo te he dicho, Carlos Jan González, cuando empieza su carrera política en el Estado de México, era un profesor humilde, rural, aunque estudió en la normal del Estado, normal para maestros, que no preparaba maestros rurales, pero él se convierte en un maestro rural que eventualmente llega a Tlacomulco. Vendía dulces en las escuelas, fíjate, acompañado por su esposa. Además de dar clases, vendía dulces en las escuelas, pero eventualmente
Isidro Fabel Alfaro, y un tipo que se llamaba Maximino Montiel Olmos, lo insertan en la política. Y cuando termina su carrera política, a través de pillerías, sobornos, raterías, tiene una riqueza de 3,000 millones de dólares, contable, vagan, 3,000 millones de dólares. Cuando llegó, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces, yo recuerdo un caso, por ejemplo, ordenó cambiar todos los camiones, la flotilla de camiones de la basura. Sí, pero a una empresa que era de él, y además camiones defectuosos, con sobreprecio, con todo, sí, todo. Cuando fue gobernador del Estado de México, se daba los contratos de obra solo a sus empresas. Entonces, y luego te acuerdas, había otro gobernador en Tamaulipas que se llamaba Emilio Martínez Manatú. Sí. Que fue secretario de la presidencia con José López Portillo, con Gustavo Díaz Ordaz, y era precandidato presidencial, y luego con José López Portillo fue secretario de salud y quería ser precandidato presidencial, pero López Portillo le dijo, no, te me vas de gobernador a Tamaulipas porque ya está apartado el puesto para mi cuate Luis Echeverría Álvarez. Y en ese proceso, recuerdas, el gobierno de López Portillo empieza con una crisis violenta, salvaje, roba a toda su familia, y fíjate, te voy a contar ahora, me recuerdas una historia, por si se me va el hilo, que luego de pronto pasa. Se roba el doctor Emilio Martínez Manatú, se lo documentan además, 1,000 millones de dólares. 1,000 millones, Jaime. Y su nieto, que es el Niño Verde, el Niño Verde, jamás en su vida ha trabajado y ha sido legislador por mucho tiempo, a través de la franquicia del Partido Verde. Y entonces, pero mira, si vamos a cualquier estado y a cualquier parte del gobierno federal, los políticos se hacían extraordinariamente ricos, y hablo de los presidentes civiles, Jaime, porque si vamos a los militares, al caudillismo, es lo mismo, pero los presidentes civiles, cuando Miguel Alemán Valdés llega a la presidencia de la República, mira, pues llega normal, era hijo de revolucionario, ¿te acuerdas que le habían puesto el cachorro de la revolución? Sí. Lombardo Toledano fue el que le impuso ese mote. Cuando termina su gobierno, había ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo el mundo, el precandidato presidencial del PRI, conocían de las pillerías, sabían que había robado, que había estado en el narco, todos lo sabían. Ruiz Cortines, que ya era candidato, lo denunció. Cuando llegó a la presidencia, Ruiz Cortines promulgó una ley para castigar a todos los funcionarios corruptos. No creas que viene de ahora las leyes, pero nunca castigó a nadie, a pesar de que eran fabulosas las riquezas, todo lo que se habían robado, y de que estaba inserto el presidente en el narcotráfico con el coronel Carlos I. Serrano, y además era el jefe del Senado. Pero bueno, así vamos, y luego, por ejemplo, llegas de Echeverría y acumula una fortuna fantástica, ¿te acuerdas? Él crea Cancún en realidad, sí, no es idea de él, viene idea desde López Mateos y luego la desarrolla bien Díaz Ordaz, pero él como secretario de Gobernación, ya con Díaz Ordaz, conoce el proyecto, impulsa la creación de Cancún, y él se queda con las mejores tierras. Y López Portillo, y es la historia que les quería contar, nosotros hoy nos impresionamos del huachicoleo, ¿verdad? Sí. Nos impresionamos, pero mira, el huachicoleo nació justamente con López Portillo. Su hijo, José Ramón López Portillo, su hijo controlaba los embarques de petróleo que llegaban al mercado negro de Rotterdam. ¡Wow! ¿Sí? Él controlaba, en Rotterdam lo tenían bien identificado, salían barcos de Campeche o de otros puertos cargados de crudo que no contabilizaban en Pemex. Increíble. Lo sacaban a escondidas y lo llevaban a Rotterdam para inundar el mercado negro de Rotterdam. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes ahí? El huachicoleo. Ya después se le puso nombre de huachicol
pero nace con López Portillo. Entonces los panistas cuando llegan al poder, bueno, y mira, después nos adelantamos a la historia, llega Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Y ven todo lo que roba esta administración, no lo digo yo, mira, lo dice Miguel de la Madrid Hurtado antes de morir. Le hacen una entrevista radiofónica que está ahí en internet, no la estoy inventando, a quien quiera que busque, la va a encontrar ahí, y le preguntan que si se arrepentía de haber nombrado a Carlos Salinas de Gortari como su sucesor, y dice, pues mira, Raúl Salinas estaba involucrado en el narcotráfico, pues ya está involucrando a toda la familia Salinas en el narcotráfico, y le preguntan sobre Carlos, y dice, pues se robó toda la partida secreta, toda. Después sus hijos lo hacen desmentir, y lo hacen pasar como demente, fíjate qué familias, como loco lo hacen pasar como locos, y despega la carrera, apoyado por Salinas, de Enrique de la Madrid, que ahora quiere ser presidente de la República y quiere que adoptemos a un pobre como si fuera un cachorro, ¿sí? Y entonces los panistas cuando llegan al poder, conocen todas esas fabulosas riquezas que ha dejado el país, por el robo del presupuesto, por el robo de la deuda externa, por los ingresos petroleros, por el tráfico de petróleo, por lo que quieras, ¿sí? Por lo que quieras. Este país estaba a su servicio. Llegan los panistas, se volvieron locos con eso. Sí. Se volvieron locos. Hoy se preguntan, ¿cómo puede el presidente Andrés Manuel López Obrador hacer tantas cosas como las que hace? ¿Recuerdas que decían, yo me acuerdo mucho de alguna conferencia de Denise Merkel que decía, no, se le va a quebrar el país, no le va a alcanzar para el tren, para el otro tren, las pensiones a los adultos mayores. Todos decían eso, Paco, todos decían eso. ¿De dónde va a sacar dinero el presidente? Pues todo lo que se robaban el PRI y el PAN, recuerda, yo te he platicado, tengo un libro que se llama Los Depredadores, que preparo solo con datos de Hacienda, Jaime, Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria, solo con datos oficiales para que no dijeran, no, pues este cuate, quién sabe a quién consultó. Me dediqué con un amigo que es doctor en economía, me revisó cada material que tenía, y encontramos que lo primero que, ciertamente los perdones fiscales nacen con López Portillo. Sí, y los continúa Miguel de la Madrid, pero cuando llega Fox al poder, ya él aumenta todo eso, que perdones y lo que quieras, pero a través de cuestiones fiscales, 350,000 millones de pesos anuales. Pero con Calderón, brinca 600,000 millones de pesos, que es lo que se robaban los empresarios. No era robo, porque era legal, pero era inmoral. Y eso hacen, entonces, ese dinero se lo llevaban, nunca hemos tenido empresarios en realidad, hemos tenido depredadores de recursos públicos, porque no solo se robaban los dineros de los impuestos, ya digo, no es robo, pero inmoralmente hacían que el gobierno le regresara todo, pero además recibían concesiones, contratos, todo, es decir, eran dueños del país. Así que los panistas llegan en 2000 con Fox, se vuelven locos con todo ese dinero, Jaime, pero locos, enloquecen y no han salido de esa locura. Sí, cuando el presidente López Obrador dice, mira, pues no ofrece una disculpa a Calderón. Jaime, ¿cuántas miles, hablamos de decenas de miles, de víctimas colaterales, como les llamaban ellos, de las que nunca supimos los números, porque cuando llega Peña al poder, hay una reunión secreta, que no fue tan secreta, porque luego se cuelan esos secretos, y en la que acuerdan ocultar todos los datos de la guerra contra el narcotráfico, los números reales, no los 120 y tantos mil que conocemos, los 40,000 desaparecidos. Entonces llegan a eso, llegan y enloquecen los panistas. Sí, por eso Genaro García Luna no es una casualidad, Jaime, no es una casualidad. Ya habíamos tenido otros monstruos, pero no habían llegado a la Corte Federal de Estados Unidos, se habían quedado como informantes. ¿Sí? Entonces enloquecen, y claro, los gringos no dicen nada, porque tiene razón el presidente. Mira, él habla
del asesinato, en realidad la ejecución de Beltrán Leiva. La ejecución de Beltrán Leiva, y lo que sigue es una salvajada, exhibir el cadáver, violentarlo, y nos lo muestran, pero tiene una intención, Jaime. Tiene una intención. Es una escuela de terror para meternos miedo que intentó imponer directamente Felipe Calderón. Mira, yo platiqué en 2016 preparaba un libro que se llama La guerra que nos ocultan, que es sobre Ayotzinapa, y platiqué con un teniente, pero no platicamos sobre el gobierno de Peña porque no me iba a decir nada, pero platicamos sobre Calderón, el calderonismo, y él me decía, es que teníamos la instrucción de salir a matar. Y tengo testimonios de que las agentes de la DEA participaban como observadores en sesiones de tortura a presos en las cárceles mexicanas. Así que esos son los gobiernos que conoció el PAN, así pues llegaron a robar, a enloquecerse con los miles de millones de dólares que daba este país. Mira, solo Felipe Calderón, y esto es oficial, te digo, no son datos míos, son datos de Hacienda, Banco de México, todas esas dependencias que ellos controlaron. Recibió casi 400,000 millones de dólares por ingresos petroleros, además de los de la deuda externa, ¿sí? ¿Y a dónde están? Pues se lo repartieron entre los gobernadores del PRI y los gobernadores del PAN, y nunca vimos nada. La deuda. Bueno, sí hemos visto, retiro lo dicho, Jaime, tenemos una banda de un complejo petrolero en Hidalgo que costó más de $1,000 millones. Tenemos 300, como 100 y ¿cuántos decía él? Como no sé cuántos decenas de hospitales por día se construían, pero eran fantasma, se robaban todo el dinero, Jaime, nunca hicieron nada. Hay que ver la herencia del calderonato y la herencia del foxismo. Sí, yo creo que esa es una asignatura pendiente, en términos, con numeralia y todo. Oye, querido Paco, de verdad es que es un placer escucharte. A mí lo que me sorprende es la memoria que tienes. Es impresionante los datos que manejas. Y yo soy de tu misma edad, yo tengo 67 años, hijo, y a veces el disco duro no encuentro la información. Oye, pero antes de que te nos vayas, te quería mostrar las últimas encuestas que publica Hoy Reforma sobre cómo van las cosas en el Estado de México. Mira, ahí tenemos a Delfina Gómez con el 55%, Alejandra del Moral 41% y Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano con 4%. La pregunta es, si hubiera elecciones hoy para gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría? ¿Se te hacen lógicas? ¿Te sorprende algo de estas encuestas que todavía son muy tempranas de cara a la recta final? ¿O tú crees que sí? No, mira, Jaime, yo creo que están siendo un poco generosos con la candidata del PRI, Alejandra del Moral, Vela, pero la maestra Delfina está muy arriba, eso es cierto, es una mujer muy conocida, más respetada. Hay por lo menos el 40% de los mexiquenses no votaría otra vez por el PAN y nunca más. La mayoría de los mexiquenses está convencido de que debe haber un cambio de gobierno, pero yo te digo lo que hemos platicado otra vez, ojo, la maestra Delfina se enfrenta a una mafia. Sí. Una mafia que se llama el Grupo Atlacomulco. Todavía no empiezan las elecciones, está el proceso electoral en marcha. Las campañas empiezan hasta abril, en un mes y medio, más o menos. Eso no va a ser un día de campo. En 2017, la maestra Delfina ganó. Había evidencia suficiente para demostrar que la maestra Delfina Gómez Álvarez había ganado. Pero estos tipos son una mafia. Una mafia que nació, lo hemos platicado, en marzo de 1942, cuando asesinan al entonces gobernador Alfredo Zárate Albarrán. ¿Sí? Es una mafia que se ha preparado. Cuando el PRI perdió las elecciones en 2018, el PRI del Estado de México, encabezado por el gobernador y por esta mujer que encabezó el fraude de 2017, ella era la lideresa del PRI, fíjate. Ella coordinó el fraude para imponer a Alfredo del Mazo Maza. Así que cuando pierde el PRI las elecciones en 2000, las presidenciales, ponen en marcha un plan
para conservar la gubernatura del Estado de México. Ellos sabían que eventualmente iba a llegar esta fecha, ya llegó, en abril empieza la campaña, entonces está muy arriba la maestra Delfina, pero te digo lo que yo les decía en 2017 cuando me reunía con gente morena, no se pueden confiar, ¿sí? Son una mafia, y esa mafia les arrebató las elecciones, el resultado, no las elecciones, ¿sí? El resultado se los arrebató. Hoy te digo lo mismo, sí, yo sé que la maestra Delfina, cuando yo camino por mi pueblo, camino por otros pueblos del Estado de México, sé que está muy arriba. La maestra Delfina tiene una aceptación que yo digo a veces es brutal, pero está frente a una mafia. Cuando estás frente a una mafia, Jaime, no te puedes confiar un segundo hasta que te digan que ganaste. Acuérdate que uno no se muere hasta que deja de respirar. Y mientras el grupo Atlacomulco exacto, respire un tantito, va a pelear, pero con las uñas, robando, comprando votos, comprando conciencias, lo que tú quieras. Entonces hay que tener cuidado, si está arriba la maestra Delfina, pero todavía falta mucho. Ya se ha documentado que en los eventos de Alejandra del Moral Vela hay rellenos. ¿Te acuerdas una foto truqueada del fin de semana pasado que daba risa? Porque parecía que lo habían hecho niños de primaria. Así va a ser el PRI y así va a ser el PAN. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, pero yo digo que Morena no se debe confiar. El PRI perdió ya, no solo las elecciones del 2017, perdió las de 1999, pero igual ganó. ¿Por qué? Porque se comportan como una mafia dispuesta a todo y no están dispuestos a perder los privilegios de los que gozan, porque son las mismas familias, Jaime? Las mismas. Los apellidos se repiten. Del Mazo es el cuarto, tercero como gobernador, pero el bisabuelo, Manuel del Mazo Villasante, fue alcalde de Atlacomulco. Entonces los apellidos se van repitiendo desde el 15 de marzo de 1942. Así que tienen que tener cuidado, tienen que trabajar mucho y tienen que salir a votar los mexiquenses. Oye, Paco, sí. ¿No se te hace increíble? A mí en lo personal creo que es increíble que una mujer humilde, una mujer sobre todo, una maestra, se haya convertido en el tiempo que estamos viviendo y en muchos sentidos que es fascinante, que una maestra de pueblo humilde, sencilla, se haya convertido en una amenaza existencial para un partido que lo tuvo todo, que son una estirpe de políticos con nombres, apellidos, poderes. ¿No se te hace increíble esto? No, pero claro, pero mira, es resultado de los cambios que tenemos incluso en la información. Si estuviéramos en la época prediluviana, cuando no había computadoras, bueno, todavía hace unos años, pocos, no había la penetración total de Internet, estos tipos controlaban todo a través de dinero, porque esos son buenos para hacer, Jaime, para repartir dinero. Sí, compran conciencias, pero a granel, ¿eh? Yo recuerdo mucho mi familia, que vive en varios municipios del Estado de México, decía, pues votamos por el PRI porque ellos roban, pero nos dejan robar. Y yo decía, ¿qué lógica es esa? Pero es real, Jaime, es real. Entonces, habían inculcado esa doctrina de que todos somos pillos. ¿Te acuerdas? Bueno, Peña era famoso, ya no solo por faltan 2 minutos para llegar, no menos 5. Era famoso por eso. No, él decía, es que la cultura, la corrupción es una cultura, o a veces decía, es que la traemos en la genética. Pues eso trataron de inculcarle desde el 42 a la población del Estado de México. Y luego llega una maestra como la maestra Delfina Gómez Álvarez, y les dice a la gente que ya está cansada también de eso, porque sí, los dejaban robar, pero nunca vieron beneficio. Los que verdaderamente robaban eran ellos. Hay que ver a Montiel, mira, a cada gobernador. Sí. A cada gobernador. Yo te decía, Carlos Jan González fue nada más una riqueza de cuando terminó su carrera burocrática, $3,000 millones. A veces no lo ganamos ni juntos, Jaime. ¿No? ¿Sí? Y Carlos Jan González era un encantador de serpientes, era experto en cortejar a los periodistas, era impresionante
cómo doblegaba voluntades de los periodistas, cómo realmente a los periodistas que seguían la fuente. Yo me acuerdo que una vez llegó Carlos Jan González a Madrid y hacía un frío del carajo, y me acuerdo que yo andaba con un abrigo así, ¿no? Medio jodidón en mi abrigo y una bufanda. Bueno, llega Carlos Jan González, ¿no? Ya sabes cómo caminaba él. Dice, don Jaime, pero vaya, qué abrigo tan elegante trae usted, pero lo decía realmente, y digo, este cabrón, Dios mío, qué simpático es este personaje, ¿no? Pero es que era un encantador de serpientes, Carlos Hank. Sí, Jaime, mira, un día, cuando yo era reportero jovencito, un día me mandaron a entrevistarlo. Yo era jovencito, inexperto, y además estaba con puros monstruos del Estado de México, porque estaba todavía trabajando en Toluca. Empecé como reportero a trabajar en Toluca, en los periódicos, ni siquiera en los grandes de Toluca. Mira, pues estaba empezando, tenía que empezar por los de abajo. Entonces un día, bueno, a mí me tocaba cubrir la Nota Roja, me tocaba estar a las 4 de la mañana o a veces a las 3 en la Cruz Roja, pero un día les faltó un reportero. Así que me mandaron y llegaba Jan González, fíjate. Llegaba Jan González y me dijeron, pues tienes que entrevistarlo. Y yo llegué temblando, bueno, todavía cuando voy a entrevistar a alguien tiemblo, ya después me acuerdo que soy reportero y digo, se me pasa, pero llegué temblando en aquella vez, pues mira, reportero jovencito, inexperto, y de un periódico. Carlos Jan ya era un monstruo político. Sí, era un monstruo, y entonces me acerco, fíjate, él identificaba a cada reportero por su nombre, yo me acuerdo, a los funcionarios, y a mí eso me impresionaba, bueno, todavía me impresiona, que un político te conozca por nombre y apellido, que se acuerde de que tu hijo tiene que, entonces, pues yo me acerco, tembloroso, y le hago una pregunta, y me dice, les dice así, dicen, déjenme platicar con el güerito, ahorita les respondo lo que quieran, ¿sí? Así era el tipo, sin conocerme, sin saber cómo era, me dio el miedo seguramente, y me jaló, fíjate, para un poquito alejado del helicóptero, porque las hélices no dejaban oír o escuchar nada, pero así les dijo, yo lo recuerdo muy bien, déjenme platicar con el güerito, y así me decían, Jaime, no puedo hacer nada, así me decían, entonces... Oye, qué anécdotas, Paco, qué anécdotas. Un día de estos con unos tequilas tenemos que hablar de estas anécdotas. Jaime, te voy a decir lo que decía mi mamá, ¿sí? Decía, el güerito es como las rocolas viejas, con una pieza que toque va a tocar toda la noche, ¿sí? Así es, maestro. Entonces, pero eso fue Jaime. Un placer, como siempre, y una delicia, y la gente de Sin Censura lo disfruta. He visto los comentarios y les encanta, de verdad, estas perlas de sabiduría y experiencia y conocimiento de don Francisco Cruz. Te agradezco, querido Paco Cruz. Comparte tus redes sociales, por favor. Jaime, antes de que te las comparta, mira, es una dedicatoria. Me voy a ir a comer unos bolillitos, virotes les dicen en el norte, en parte del norte, del occidente del país, con frijolitos negros y queso y quesito añejo. Así que @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Está Jaime, muchas gracias, como siempre, un placer. Ahí nos estamos platicando mañana. Ya vas. Un abrazo, querido amigo. Gracias, igual. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.